va a tener como célula principal a la célula plasmática, los plasmocitos que ya hemos visto en alguna clase anterior, ¿no? Cuando hablamos de diagnósticos diferenciales de aplasia. Es una patología hematológica neoplástica de las más frecuentes, la segunda en frecuencia. No tiene cura hasta el día de hoy, no se cura, pero también es una patología que no mata, pero sí puede invalidar a nuestro paciente porque el síntoma principal que tienen todos ellos es dolor. Dolor óseo y también afectación a nivel renal. Ya, entonces, dicho eso, vamos hablando de mieloma múltiple y para eso lo primero que voy a hacer es presentarles a las células plasmáticas y diremos que las células plasmáticas se encuentran en el último estadio madurativo de toda la estirpe linfoide B. Ustedes pueden ver ahí, ese es un día normal, diremos, en el ambiente de la médula ósea. Tenemos ahí la célula madre hematopoyética, que va a dar lugar a dos estirpes principales, que es la linfoide y la mieloide. Vamos a centrarnos en la linfoide y veremos en la linfoide tendremos los linfocitos B, T y NK. Y en la línea de la diferenciación de los linfocitos B, vamos a tener desde el linfoblasto, que sería como en el caso humano, un bebé, ¿no? Recién nacido, hasta la célula plasmática. En el caso nuestro sería una persona adulta con educación, profesión, maestrías, doctorados y demás. O sea, una célula que ha podido tener muchas funciones en todo su estadio madurativo. En toda su maduración ha podido desarrollar distintas funciones que lo que la va a hacer es muy fuerte. Es decir, nosotros cuando querramos atacarla, porque es maligna, ¿no? Con las quimioterapias, vamos a tener que usar 2, 3, a veces hasta 4 drogas para poder inutilizarlas y matarlas. Porque si no, empiezan nuevamente ellas a regenerarse, ¿no? Haciendo resistencia. ¿Ya? Entonces, esas son las células plasmáticas. Un estadio madurativo, el más maduro de toda la estirpe linfoide B. Por lo tanto, nuestras células plasmáticas, si ustedes me dicen, doctora, pero entonces no hay ninguna célula plasmática en el cuerpo, sí que las hay. Y lo hay en un 1 a 2% en nuestra médula ósea. Pero en este caso, la célula plasmática, durante su estadio madurativo, ya no en la médula ósea, ¿no? Al tiempo de salir y madurar, lo que va a hacer es en algún momento un switch, un cortocircuito o algo que la transforma, la maligniza y entonces empieza a clonarse. Se clona una y otra y otra y otra y otra vez y empieza a proliferar dentro de médula ósea hasta acaparar todo el espacio, ¿no? Sin dejar que nuestra médula ósea produzca los otros elementos de la sangre. Y entonces eso es lo que hace la célula plasmática cuando se maligniza y empieza a proliferarse y desarrolla la enfermedad que conocemos como mieloma múltiple. Entonces, para definir a mieloma múltiple diremos que es la neoplasia hematológica que cursa con una proliferación, hemos dicho clonal, ¿no? De las células plasmáticas malignas. Célula plasmática se maligniza y empieza a clonarse, es decir, prolifera de tal manera que empieza a invadir médula ósea y ustedes están viendo en la imagen. Si yo les digo 1 a 2%, significa de 1 a 2 de cada 100 células dentro de la médula ósea debería ser plasmáticas. La imagen que les muestro es pura célula plasmática, ¿no? Entonces, estas células se acumulan dentro de la médula ósea y ¿cuál es la función de las plasmáticas? Producir nuestros anticuerpos, es decir, producir nuestras inmunoglobulinas, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de COVID decimos, ¿qué anticuerpos tiene? ¿IgG o IgM? IgM, está con la enfermedad. Ahora IgG, ya pasó la enfermedad. Nuestros anticuerpos son esas inmunoglobulinas, que finalmente son proteínas, ¿ya? Entonces, las células plasmáticas producen proteínas. Como son clonales, por ejemplo, si mi célula plasmática maligna produce mi proteína, mi anticuerpo de tipo inmunoglobulina A, si se empieza a clonar, todas las demás células plasmáticas van a producir inmunoglobulina A. Todas son inmunoglobulinas monoclonales también. Entonces,
diremos que nuestras células plasmáticas van a proliferar, se van a acumular y van a producir altas cantidades de una inmunoglobulina monoclonal, que se llama también proteína monoclonal o proteína M, o paraproteínas. Son estos distintos nombres que reciben estas proteínas que producen nuestras células plasmáticas, ¿no? Como se acumula tanto en médula ósea, no deja que se produzcan las otras series hematopoyéticas y entonces nosotros comenzamos a tener citopenias. Y además, estas células plasmáticas les encanta afectar hueso y ocurre lo que se llama la resorción ósea. Y este es el principal problema, el principal síntoma por el que van a venir los pacientes a la consulta, ¿ya? Entonces, para terminar esta diapositiva, diríamos que el estudio del mieloma múltiple finalmente va a ser el estudio de proteínas, ¿no? Que es lo que producen estas nuestras células plasmáticas. Ahora, si yo quiero ver lo que es la incidencia de mieloma múltiple, vamos a decir que es de 3 a 4 casos por 100.000 individuos, ¿no? Por cada 100.000 individuos. Prevalencia 5 años, 230.000 es bastante, y en nuestro país más o menos 433, ya se estaba diciendo, debemos llegar ahora a los 460 casos por año. 330 muertes, y hemos dicho que es de las neoplasias más frecuentes de toda la línea hematológica. La edad promedio de presentación es de 65 años, significa que nuestros pacientes van a ser adultos mayores, con un ligero predominio en los varones y en la raza negra, ¿ya? Ahora, esto es lo más frecuente, no es lo único. ¿Hay jóvenes de 30 años que tienen mieloma múltiple? Sí. Entonces, hemos dicho, es una neoplasia que no se cura, pero tampoco es que mate, sí invalida. Invalida por ese dolor óseo, por esa afectación renal que produce, ¿no? Entonces, cuanto más joven es mi paciente, voy a tener mucho más tiempo, ¿no?, para vivir con esta entidad neoplásica. Cuando nosotros hablamos de mieloma múltiple, ¿no?, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es esta palabra, este acrónimo, el CRAP. ¿Ya? Si nosotros recordamos siempre mieloma múltiple, CRAP, ¿no?, cada que alguien nos dice mieloma múltiple nos suena el CRAP en la cabeza, vamos a poder sospecharla y ubicar y poder ir a estudiar mejor a nuestros pacientes. El CRAP son las características con las cuales van a llegar ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que van a tener? El calcio elevado en el suero. Esa resorción ósea hace que tengamos nosotros mayor cantidad de calcio cuando nosotros hagamos nuestros exámenes. Hay una hipercalcemia que puede llevar hasta a la muerte a nuestros pacientes. La R de la insuficiencia renal, el daño renal. Mieloma, las células plasmáticas son estas células neoplásicas que les gusta afectar mucho riñón y hueso. Por lo tanto, la R, insuficiencia renal. Luego vamos a ver en qué cantidades, ¿no? La A de CRAP, la A de anemia, que es la principal citopenia que tienen nuestros pacientes, y la B de las lesiones líticas, ¿no? B en inglés, ustedes saben, bones, huesos, lesiones líticas. Ahí tienen las imágenes de esas lesiones líticas en la imagen superior derecha, ¿no?, donde tenemos una calota craneana y un hueso largo, y las imágenes líticas son esas que son más oscuras, ¿no?, las de hiperdensidad, perdón, son las negritas, y son como si uno hubiera agarrado un perforador y hubiera hecho hueco, ¿no?, a todos los huesos, y así es que a veces vienen nuestros pacientes. Les he puesto, hay una molécula de calcio, les he puesto un riñón, les he puesto las manifestaciones de la anemia. Entonces, recordemos, y esto ya no les voy a preguntar, que la anemia es la citopenia más frecuente porque el riñón está implicado también en esta patología. Y nosotros, que ya hemos hecho clases de anemias, ¿no?, terapéutica y hemato, sabemos de que para producir hemoglobina necesitamos hierro, vitamina B12, ácido fólico y eritropoyetina. La eritropoyetina la produce el riñón, por lo tanto, si el mieloma afecta al riñón, lo más probable
es que la citopenia que presentemos con más frecuencia sea la anemia, antes que la trombocitopenia, antes que la leucopenia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas y hallazgos en laboratorio que vamos a encontrar con mayor frecuencia? Es decir, ¿con qué van a venir nuestros pacientes a la emergencia? Y ahí ustedes en manifestaciones clínicas pueden ver que de lejos el principal síntoma que tiene el paciente es el dolor óseo, ¿no? Generalmente lumbagos. Entonces tenemos que recordar que esta patología se da en pacientes adultos mayores. Si se da en adultos mayores, es fácil, ¿no?, pensar de que un dolor a nivel óseo, a nivel de la cintura, por ejemplo, sea un lumbago por una hernia, por una artrosis, por una contractura muscular, antes que pensar en un mieloma. A partir de hoy, de nuestra clase, pues cuando tengamos un paciente adulto mayor hay que preguntarle desde cuándo le duele y cómo es que el dolor y todo esto, para saber si podría estar asociado. Si es que lo sospechamos, ¿no?, pedimos, hemos dicho, mieloma igual estudio de proteínas, por lo tanto podemos pedir el dosaje de las proteínas totales y fraccionadas, que ya vamos a ir viendo cómo es que se hace todo el estudio, y con eso podemos dar en el diagnóstico. No olvidar entonces que el dolor óseo es el síntoma principal. Lo van a padecer el 70% de nuestros pacientes. El que sigue en frecuencia es nuestra citopenia, la anemia, ¿no?, que es la principal citopenia que presentan estos pacientes. 1/3 de nuestros pacientes lo van a presentar. Entonces, si vienen con esos dos síntomas, ¿no?, dolores, anemia, puede que ya se le pida un hemograma y puede que ya nos encontremos más cosas por ahí. Otro es que, como todos los cánceres, el mieloma múltiple también produce un síndrome consuntivo. Entonces vamos a tener una baja de peso sin dietas, claro, ¿no? Diferentes bajar de peso con dietas y ejercicios y diferentes no dietas, no ejercicios, y aún así bajemos de peso. Entonces, pérdida de peso en el 20% de nuestros pacientes. Como hemos dicho, que las células plasmáticas son encargadas de producir nuestras defensas, es decir, nuestras inmunoglobulinas. Si yo tengo una célula plasmática aberrante, clonal, que solo va a producir un tipo de inmunoglobulinas, a mí me va a dejar desprovista de todos mis otros anticuerpos, de todas mis otras proteínas o de todas mis otras inmunoglobulinas, todo es lo mismo, ¿no?, para yo poder defenderme de cualquier noxa que tenga, sea bacteria, virus, hongo, parásito, ¿no? Entonces, ¿qué me va a producir el mieloma múltiple? Como consecuencia, me va a producir la susceptibilidad a las infecciones. Por lo tanto, otra de las manifestaciones clínicas con las que nuestros pacientes pueden llegar a nuestra emergencia es por infecciones. El 10% de los pacientes llegan así, con fiebre y ojalá con algún foco, ¿no? Y si no, fiebre. Cuando tenemos fiebre es más fácil que en las emergencias les pidamos un hemograma, un perfil hepático renal, ¿no? Y entonces sí vamos viendo. A diferencia que cuando vienen solo con un lumbago, por ejemplo. Cuando viene con un lumbago ponemos un diclofenaco y se va para casa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa el efecto y nuevamente viene el dolor y nuevamente viene la emergencia. Ahora me aseguro y le dejo diclofenaco para 5 días, 5 ampollas. El paciente se va y está en casa y a la semana, una vez que pasó el efecto, nuevamente viene la emergencia. Entonces, alguien, ¿no?, se lo puede mirar y decir, pues, ¿qué está pasando con este paciente? Ya van 3 veces en emergencia, siempre por dolor lumbar, pues puede ser otra cosa, ¿no? Más que una contractura, más que una artrosis que está ahí fastidiando. Entonces, puede y que vean esta frecuencia de afluencia a las emergencias por dolores óseos, ¿no?, en pacientes mayores y recién se comiencen a estudiar. A diferencia que cuando ya viene con una infección, que sí ya se empieza a ver, ¿no?, todos los exámenes y se empieza a tratar además, con antibióticos me refiero. Luego, en cuanto a lo que son las visceromegalias, el 15% de los pacientes presentan hepatomegalia y solamente el 5% de ellos
va a presentar una esplenomegalia, ¿no? Y lo otro es que estas células plasmáticas se pueden presentar agrupadas formando tumores fuera de la médula ósea y a esto se le llama plasmocitomas, ¿no? Entonces, a veces les gusta estar sobre las vértebras, a veces dentro de los músculos. Hemos tenido casos que los hemos tenido dentro del intestino, otros a nivel pulmonar, otros retroorbitarios, ¿no? Entonces, son cúmulos de células plasmáticas que se agrupan, forman una tumoración que está fuera, es extraósea. Se hace la biopsia y uno ve que son plasmocitomas, ¿ya? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas más frecuentes de nuestros pacientes con mieloma. Y cuando nosotros vemos a nivel laboratorial, nos encontramos, hemos dicho, en la mayoría de ellos, en la tercera parte de ellos, anemia. Anemia es generalmente menos de 9. En menos de un 10% de nuestros pacientes vamos a tener plaquetas bajas, menos de 100.000. La creatinina, más de 2, es lo que nos tiene que hacer abrir los ojos en estos pacientes. Casi la cuarta, quinta parte de nuestros pacientes lo producen, debutan con eso. Y el calcio elevado. Un calcio más de 12 miligramos decilitro. Estos son lo más frecuente que podemos encontrar y con lo que podríamos ya ir sospechando, ¿no? Calcio elevado, creatinina, ¿no? Nuestro hemograma con las citopenias y el dolor óseo principalmente. Eso es lo más frecuente y esto que les muestro acá de laboratorio es todo lo que deberíamos solicitar para el estudio del mieloma múltiple una vez que se sospecha de él. Y en la primera columna yo les pongo los estudios básicos, los que generalmente se piden en emergencia, ¿no? En medicina, y la segunda columna es la que ya empezamos a solicitar los de la especialidad para poder tener el diagnóstico definitivo. Entonces, lo primero es sospechar de que un paciente puede tener mieloma múltiple. Hemos dicho mieloma múltiple, estudio de proteínas. Por lo tanto, una vez que tenemos nuestro hemograma, ¿no? En hematología, nuestro hemograma es nuestro examen bandera, ¿no? Ahí el primero, lo primerito. Y luego en el mieloma múltiple debemos estudiar proteínas. Estudiar las proteínas totales y fraccionadas. Ustedes saben que nos viene así tal cual, proteínas total tanto, albúmina tanto, globulina tanto. Ahora, dicho todo lo que les he explicado, ¿cómo creen ustedes que están las proteínas totales? Aumentado. Aumentadas, ¿no es cierto? Porque las plasmáticas están produciendo, aunque sea de un solo tipo, pero está produciendo muchas proteínas. Por lo tanto, si yo hago dosaje de proteínas así en general, van a estar aumentadas. Ahora ahí yo tengo mis proteínas fraccionadas, albúmina y globulina. ¿Cuál creen que va a estar más aumentado? Globulina. Las globulinas, ¿no? ¿Por qué? Porque las plasmáticas producen inmunoglobulinas, no producen albúmina, producen inmunoglobulinas. Entonces, si normalmente nosotros tenemos nuestras proteínas totales con una relación albúmina-globulina más de 1, es decir, más albúmina que globulina, en el mieloma múltiple esta relación se invierte. Va a haber más globulinas que albúminas. ¿Se entiende, ¿no es cierto? Por la producción de nuestras plasmáticas. Entonces, ya, por ahí, ya, si yo tengo los resultados y están aumentados y encima mis globulinas son más que mi albúmina, dolor óseo, ya, y si mi hemograma veo que hay citopenias, ya esto puede ser un mieloma. Y más si es un viejito, ¿no? Ya podría ser un mieloma. Espero mis resultados de función renal y veo que mi creatinina también está elevada. Ahí, si se dan cuenta, ya vamos vamos reuniendo ciertos criterios de nuestro CRAP, que en este caso, hasta creatinina sería la R y la A, ¿no? Si sospechamos de mieloma, empezamos a pedirle el calcio, empezamos a pedir imágenes si acaso. Entonces, ahí está también dentro de nuestra columna dosaje de calcio y tenemos la beta 2 microglobulina.
Así como yo les había dicho que la deshidrogenasa láctica, DHL, es un parámetro bioquímico que aumenta, ¿no?, con la proliferación celular. Por ejemplo, acá también debe estar DHL elevado, ¿no? Al menos si el mieloma está así a tope, invadiendo muchísimo, mi DHL asumo que debe estar elevado. DHL elevado también en las leucemias agudas, ¿no? Y DHL normal podría ser una aplasia, no tiene por qué elevarse. Así como tenemos a la DHL en linfomas, por ejemplo, el que más se eleva el DHL y es un parámetro que para el linfoma nos ayuda mucho, así en el mieloma nos ayuda la beta-2 microglobulina. La beta-2 microglobulina no es específica de mieloma, no es solo exclusiva para mieloma, pero nos ayuda muchísimo. Cuando la beta-2 microglobulina está elevada, es punto a favor de que tenemos mieloma. Es una prueba que hacemos que también nos va a ayudar hasta en la monitorización del paciente. Es decir, cuando yo ya le haya dado el tratamiento, monitorizo pidiendo mi beta-2 microglobulina y cuando vea que ésta se está elevando, aunque tengo un hemograma normal, puedo sospechar que mi mieloma esté volviendo. Entonces, la beta-2 microglobulina es súper importante en el estudio del mieloma múltiple. El calcio, pues ya lo dijimos. Si nosotros tenemos tantas proteínas, y hacemos dosaje de proteínas en suero, también tenemos que hacer el dosaje de proteínas en orina para ver cuánto se está yendo y para buscar en ella la proteína Bence-Jones, que es la cadena. ¿Están viendo, chicos? Acaba de dejar de compartir, doctora. ¿Qué pasó? A ver. Puede ser, a ver. ¿Ahora? Sí, ya está. Ya. Entonces, les decía, ahora que veamos en diapositivas siguientes, vamos a ver cómo es que es la estructura de la inmunoglobulina. Y les voy a explicar, la Bence-Jones son las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Y estas vamos a ver que nos pueden o no hablar de clonalidad, y esas las que buscamos en la orina para ver si es que hay mucha depuración de esta, ¿no? Si estamos eliminando muchas cadenas ligeras de nuestras proteínas. Entonces, esto es lo que generalmente se va avanzando o nos van ayudando nuestros colegas, ¿no?, cuando el paciente llega. Ya cuando hay una inversión de la relación albúmina-globulina, el calcio elevado, ¿no?, paciente con dolor óseo, ya estamos pensando en un mieloma, nos llaman y nosotros empezamos a hacer un estudio un poco más específico de esas proteínas. Y entonces lo que hacemos es pedir la electroforesis de proteínas para nosotros poder ver cómo se está distribuyendo las proteínas en total en las regiones de la albúmina y cómo se están distribuyendo las globulinas. Y ahora lo vamos a ver eso. Eso lo hacemos en suero y en orina. Una vez que vemos eso, también pedimos la inmunofijación. ¿Qué significa? Que si yo tengo sospecha de un mieloma, veo mi electroforesis y ya veo que sí hay un pico monoclonal, es decir, sí parece que hay de un solo tipo de proteínas, digo, bueno, sí, sospecha de mieloma, pero ¿cuál proteína es? Si yo quiero identificarla, tengo que hacer mi inmunofijación. Con la inmunofijación yo voy a poder decir, esta es una de tipo IgA, o es una de tipo IgG, o es una de tipo IgM, o IgD, IgE, IgH, distintos tipos de inmunoglobulina que yo voy a poder tener con el estudio de la inmunofijación. En la inmunofijación, así como hay estas IgA, IgM, IgD, IgE, también voy a tener las cadenas ligeras que se llaman kappa o lambda. Ahora estamos un poco en teórico, en la siguiente diapo les voy a explicar todo esto ya gráficamente, ¿sí? Entonces, la inmunofijación me va a decir cuál es la cadena pesada, que son las IG, IgA, IgG, IgE,
y cuáles son las cadenas ligeras, que son kappa, lambda. Y de acuerdo a eso yo voy a poder saber si mi mieloma múltiple es de un tipo o del otro. Eso me dice la inmunofijación. Me dice, por ejemplo, es IgG kappa. Ah, ya, muy bien. Y ahora yo digo, ¿y cuánto tengo de IgG? ¿Y cuánto tengo de kappa? Entonces hago dosaje de mi inmunoglobulina, que son mis IgGs, ¿no? Cualquiera de esos tipos. Y también hago dosaje de esas cadenas ligeras kappa o lambda, para yo saber de cuánto parto. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a terminar un poquito el estudio de proteínas y nos vamos a ir con las imágenes. Y en mieloma múltiple tenemos la suerte de que tanto una radiografía simple, común, que podemos encontrar en nuestros serums, nos puede mostrar esas lesiones líticas, así como una resonancia magnética también, ¿no? Entonces, eso es bueno porque si lo sospechamos nosotros en nuestros serums, podríamos hacer una radiografía de calota, de parrilla costal, de huesos largos y podremos demostrar esas lesiones líticas. Luego, tengo que demostrar y decir, allá, sí tengo mis IgGs, acá están mis IG tantos, acá están mis capas, mis lambdas, mira mi electroforesis. Ah, pues ¿quién lo está produciendo? Pues mis células plasmáticas, pues hay que ponerlas en evidencia. Muy bien, aspirado de médula ósea. Hacemos el aspirado de médula ósea para poder ponerlas en evidencia, esas plasmáticas que están causando todo. Cuando hacemos el aspirado de médula ósea, además mandamos estudio para citogenética, es decir, para estudiar los cromosomas, para ver si hay alguna alteración, por ejemplo, algunas translocaciones que hacen al mieloma más agresivo. Así también puedo hacer mi inmunofenotipo, que ya lo habrán visto en clases de leucemias, para ver si las plasmáticas que yo estoy viendo son de verdad aberrantes y qué tan aberrantes son, cuáles son esos marcadores de aberración que tienen. Y esos son los CD. Mieloma múltiple marca CD38, CD138, CD56, pierde el CD19, ¿no? Entonces, esos marcadores que no tienen que ustedes memorizar, pero que sí van a caracterizar a mi célula, me van a ayudar para que después de dar tratamiento pueda nuevamente hacer un aspirado, hacer esa citometría de flujo y de igual forma que en la leucemia aguda buscar mi enfermedad mínima residual, es decir, las células plasmáticas malignas que quedan y poder cuantificarlas para saber si me ha ido bien o no con mi tratamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Y paso ahorita a las imágenes para poder explicarles todo esto. ¿O continúo? Doctora, ¿las Benson-Jones son específicas de esto? Las Benson-Jones sí, son las cadenas ligeras clonales. Ahorita les explico clonalidad. Paso a la siguiente, ¿ya? Para explicarles clonalidad y a ver si ahí lo tenemos un poquito más claro. Sí, doctora, gracias. Ya acá estamos. Entonces, aquí, en la primera imagen superior izquierda, les presento al electroforesis de proteínas. En este electroforesis de proteínas, están todos despiertos, ¿no? Atentos, porque esto es lo que van a ver de resultados en los hospitales. Y aunque les pongan ahí qué significa, yo quiero que ustedes sepan y que entiendan bien lo que es un mieloma múltiple. ¿Ya? Despiertos todos, ¿no? Sí, doctora. Ya, dos, no importa, esos dos explicarán al resto. Entonces, ahí tengo la electroforesis donde tengo en la parte horizontal, sería en mi abscisa, ¿no? Ordenadas, abscisas, en la abscisa tengo una primera región de la albúmina. Luego tengo una segunda región delgadita que se llama región alfa 1. Tengo una tercera que se llama alfa 2, la siguiente se llama beta y la siguiente se llama gamma. Son las regiones de mi electroforesis. Región de la albúmina, región alfa 1, región alfa 2, región beta y región gamma. Yo hago mi electroforesis de proteínas y ahí tienen color celeste. En el color celeste ven la electroforesis nuestra, paciente normal. Tengo mi cantidad abundante de albúmina. ¿Qué pasó? ¿Ven? Se fue, doctora. Sí, se fue. Puede ser.
A ver, de nuevo, ¿qué le pasó? Como si me dejara compartir solamente un tiempo. ¿Ahora? Sí, eso es. Ya. Entonces, en celeste tenemos, ahí ven, la albúmina, bastante cantidad de albúmina, ¿no? O sea, mis proteínas se dividen en albúminas y las globulinas. Entonces, ahí tengo la albúmina en celeste, un pico alto, porque es la proteína que en mayor cantidad tenemos. Y luego tenemos a las globulinas que tienen que estar repartidas en la región alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y ahí hacen algunos piquitos, ¿no? Como unos piquitos que van subiendo y justo en la región gamma es como una meseta y más bien se va hacia cero. ¿Sí? Eso es lo normal. En un paciente con mieloma múltiple, lo que tengo es que las proteínas se elevan tanto que aunque mi albúmina pudiera estar en un valor normal, y ahí ustedes lo ven en ese verde limón, ¿no? Casi tiene la misma altura que la albúmina. Vean en las siguientes regiones cómo se están distribuyendo mis globulinas. Mis globulinas tengo un piquito chiquito en la región alfa 1, tengo otro por ahí en el alfa 2, tengo en el beta y tengo un pico enorme en la región gamma. ¿Ven? En la parte que debería estar en cero prácticamente, tengo un pico ahí alto. Como está en la región gamma y es algo patológico, se le llama gammapatía. Como es un solo tipo de globulina que está ahí, porque si no, habrían distintos picos, ¿no? Es un solo pico, uno sobre otro, se le llama gammapatía monoclonal. Entonces, si yo tengo a mi paciente con dolor óseo que le he hecho un dosaje de proteínas y he visto que hay una inversión albúmina-globulina, le he pedido la electroforesis y tengo esta imagen, yo digo, mi paciente tiene una gammapatía monoclonal y tiene un mieloma múltiple, bueno, todavía no sé si tiene un mieloma múltiple, lo más probable que sí, pero de momento tiene una gammapatía monoclonal. ¿Qué gammapatía monoclonal? Bueno, todavía no me ha llegado el resultado de la inmunofijación. Y la inmunofijación es lo que ustedes tienen ahí al lado, que antes de explicar eso, les voy a explicar esa estructura de mi inmunoglobulina que está ahí en la figura central de abajo. Ya, entonces, hemos visto nuestra electroforesis de proteínas, hemos dicho que tenemos una gammapatía monoclonal. Esas son puras globulinas, ¿no? Es decir, puras inmunoglobulinas monoclonales, que hemos dicho las inmunoglobulinas son un tipo de proteínas, como es monoclonal, le vamos a llamar también proteína M. ¿Ya? Son distintos nombres, que no dejemos que nos confundan, es lo mismo. Entonces, ahí tienen la inmunoglobulina, es como una Y, ¿no? Ahí está mi inmunoglobulina y ustedes ven que tienen dos cadenas pesadas, que son las más largas y las más oscuras, está en gris oscuro, y esas cadenas pesadas pueden ser de tipo IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, ¿no? Esas son las cadenas pesadas, y ahí ustedes ven dos cadenas ligeras, que son las más pequeñitas en la parte superior. Esas cadenas ligeras pueden ser kappa o lambda. No puede tener una inmunoglobulina una cadena kappa y la otra lambda, no. O las dos son kappa o las dos son lambda. Es decir, si yo tengo una inmunoglobulina monoclonal, si es IgA, todas van a ser IgA, y si es kappa, todas van a ser kappa. Es decir, mi mieloma múltiple, si fuera este el ejemplo, sería mieloma múltiple IgA kappa. Todas van a ser iguales. Entonces, esto que yo les muestro acá de la inmunoglobulina es lo que nosotros vamos a tratar de identificar con nuestra inmunofijación. Y entonces, ahora sí vamos a la imagen de arriba, las dos superiores de la derecha, y tenemos a la primera, ¿no? Que es de un paciente sin ninguna gammapatía. Entonces, ustedes van a ver ahí. Este es un test de agarosa y nosotros decimos vamos a correr la muestra del paciente en el test de agarosa. Son unos pocillos. Esos pocillos, el primero va a ser un patrón electroforético normal.
es decir, de mi paciente, ¿no? El patrón electroforético del paciente lo pongo ahí. Luego voy a tener pocillos para mis cadenas pesadas. Y ustedes ven ahí a las más frecuentes, IgG, IgA e IgM. Y luego voy a tener mis otros dos pocillos para mis cadenas ligeras, que van a ser lambda y kappa. Entonces, pongo la muestra del paciente, empieza a correr sobre el test de agarosa y empiezan a pintarse. Y cuando se pintan, ustedes van a ver ahí que en esta primera imagen que tengo mucho IgG, ¿verdad? Por colores, ¿ah? Solo al ojo. Por colores digo, tengo mucho IgG, tengo poquito IgA y poquito IgM. No sé cuánto, pero sé que hay mucho más de IgG que IgA e IgM. Entonces yo digo, uy, ahora vaya a ser que esto sea monoclonal. Veo las cadenas kappa y lambda que van a decirme si es o no es monoclonal. Y entonces acá yo veo y digo, bueno, acá sí hay lambda y sí hay kappa, ¿no? Entonces, aunque tenga muchísimo de IgG y poquito de IgA e IgM, como tengo ambas cadenas ligeras ahí presentes, y lo estamos viendo con esas coloraciones, ¿no? Yo digo, acá todo esto es policlonal. Cuando marca kappa lambda, digo, es policlonal. El otro dibujo, al lado, ¿no? Superior derecho. Tengo el paciente que es el mismo de la electroforesis. Entonces, igual, se corre la muestra en el test de agarosa y ustedes van a ver ahí. ¿Qué me pinta mucho? IgG. Me pinta un poco menos, pero también me pinta IgA. Y luego no me pinta casi nada o nada IgM. Entonces digo, uy, acá también hay mucho IgG. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay o no hay clonalidad. Vamos a las cadenas ligeras. Y ahí tenemos que ver a la altura, ¿ya? Más o menos todo es a la altura. Por ejemplo, lambda veo muchísimo, kappa casi nada. La relación generalmente en las cadenas ligeras es kappa a lambda 2:1. Esto está como al revés, ¿no? Hay muchísimo más de lambda, que ya es raro, y kappa casi ni se ve. Entonces acá yo digo, no, acá no es policlonal, para nada, esto es monoclonal. Y si yo tengo que decir o tengo que dar el nombre de mi mieloma múltiple, que tiene que ser con una cadena pesada y una cadena ligera, ¿cómo lo llamarían ustedes en nuestro ejemplo? A ver. Viendo las imágenes nada más. Mieloma múltiple con patrón de IgG y cadena lambda. Ajá, muy bien, sería mieloma múltiple IgG lambda, ¿no? Ya tengo mi nombre completo para mi mieloma múltiple. Y así no dirán, ¿qué tienes? Mieloma múltiple. ¿Qué mieloma múltiple? No sé. Si no sabes yo cómo voy a monitorizar luego. Yo necesito nombre y apellido completo, ¿sí? Y para poder luego monitorizar. ¿Ya? Entonces. Se fue, doctora. ¿Eh? Ah, se puede. ¿Fue la transmisión? No puede ser. Sí. Ya, espérense. Qué raro eso que estoy en un lugar que según yo me he asegurado que haya buena señal. Y tengo buena señal. Qué raro. A ver. ¿Se ve algo? Está compartiendo, pero falta. ¿Qué está cargando? Se ve su Teams. Ah, ya, entonces voy a poner acá. Ya, si se ve el Teams, vuelvo acá. ¿Sí, ahora? Y ya está. Ya, perfecto. Entonces, lo que decía su compañero, sería un mieloma múltiple IgG lambda. Ese va a ser nuestro ejemplo, ¿ya? Para esta clase tenemos nuestra electroforesis, tenemos nuestra inmunofijación
Ya sabemos que tenemos un mieloma múltiple IgG lambda. ¿Cuáles son los mielomas múltiples más frecuentes? Los IgG, 55%, le siguen los IgA, 30%, luego las de Bence-Jones, que son las de cadenas ligeras, 15%, y luego las otras excepcionales de IgD, IgE, IgM. Doctora, ¿y cómo sería un mieloma múltiple solo de proteínas Bence-Jones? O sea, solo de cadenas ligeras. En mi recuadro superior derecho no me marcaría nada, estaría en blanco. La IgG, IgA, IgM estaría en blanco total y solamente pintaría la cadena ligera clonal. Por ejemplo, acá sería, solo estaría marcando lambda. ¿Ya? Los demás estarían en blanco. Ese sería un mieloma múltiple de cadenas ligeras, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, nuevamente, mi paciente doloroso, está anémico, creatinina un poco alterada, le hice el dosaje de proteínas, inversión albúmina globulina, electroforesis, tengo un pico, una gammapatía monoclonal, hago mi inmunofijación y sé que tengo un IgG lambda. Entonces digo, pues tengo que hacer mi aspirado para demostrar a esas plasmáticas que me están produciendo todas estas proteínas. Y entonces acá tengo una imagen de un aspirado de médula ósea. Esto está a 10 de aumento. Poquita cosa. Ya nosotros vemos hasta 100 de aumento. Esto está a 10. Entonces, acá ustedes ven todas son células azules, ¿no? Son células plasmáticas. Por ahí se ve algún neutrófilo chiquito. En la parte central, por ejemplo, hay uno, ¿no? Hay 1, 2, 3 neutrófilos por ahí. Entonces, nosotros es lo que vemos. Grasa, ven poco. Esas como burbujas blancas es la grasa y todo lo demás, celularidad. La celularidad en este paciente estaría incrementada, ¿no? Casi todo es célula, grasa y muy poquito. Y aquí en la imagen inferior les muestro las plasmáticas un poco más grandes, ¿no? Donde tenemos esas células de tamaño mediano, núcleo excéntrico significa que está hacia un lado, tiene el citoplasma basófilo, significa azul, con presencia de un arcoplasma, que es ese halo blanco, que es como que le hace sombra al núcleo. No tiene granulaciones, ¿no? Y entonces yo digo, si tengo más de un 10% de plasmáticas en mi médula ósea, y es criterio para mieloma. Ahora vamos a hablar de los criterios. Y es uno de los criterios para decir tengo mieloma múltiple. Ustedes, a ojo, ¿ven ahí más de 10% de plasmáticas o no? Sí, doctora. Sí, ¿no es cierto? Casi todas son plasmáticas. Entonces, acá les presento todos los tipos de células plasmáticas que pueden haber. Las más comunes, las que nos muestra el libro, son esas de la superior izquierda. La primera imagen, esas células azules, nuevamente tamaño mediano, núcleo excéntrico, redondo, cromatina condensada, es decir, es madura. Estas no son de cromatina laxa, que son los blastos. Estos son cromatinas bien maduras. Recordemos que la plasmática es el último estadio madurativo de toda la serie linfoide B, ¿no? Tiene sarcoplasma que nos hace diferenciarla bien cuando la vemos al microscopio, ¿no? Eso en la primera imagen. En la segunda ya vemos algunas binucleadas, que aunque parecen en otra coloración, también lo son. Se dan cuenta que en esta segunda imagen, la del medio superior, hay otro tipo de células, pero también las plasmáticas en medio. ¿Por qué? Porque no siempre está totalmente lleno, ¿no? Sino siempre es un porcentaje, hemos dicho, mayor del 10%. En la imagen superior derecha también vemos células plasmáticas que tienen muchísimos núcleos. Una tiene 5, la otra tiene 2, 4, 6, 8, 9, la otra 7, ¿no? Que las células han de tener un núcleo, no todos estos, son aberraciones de las plasmáticas. Y acá en la parte inferior también les quería presentar cómo es que se van depositando tantas proteínas que producen las plasmáticas, ya no tienen a dónde ir y entonces se depositan dentro de la propia célula plasmática. A veces se depositan como si fueran unas astillas, que es esa primera imagen que tenemos ahí inferior a la izquierda, ¿no? Que son como agujas que hay ahí y en realidad son las inmunoglobulinas que se han
acumulado en esa forma dentro de la célula. Y luego lo más frecuente es ver también a todas esas inmunoglobulinas, pero haciendo como unas pequeñas, a mí me parece como si fueran gotas de aceite, ¿no? Cuando uno echa una gota de aceite en el agua, queda como una gotita, pues bien redondita, como bien marcadita, y ahí la vemos en la imagen central. Vemos que estas inmunoglobulinas se están incluyendo ahí dentro del núcleo y a ellas se les llama inclusiones de Dutcher. Ya están dentro del núcleo y en cambio cuando estas mismas inmunoglobulinas se van se incluyen en el citoplasma, y ahí lo ven en la última imagen, la inferior derecha, ¿no? Y está llenita de inmunoglobulinas, esas plasmáticas producen tremenda cantidad de proteínas, ¿no? A estas inclusiones se les llama inclusiones de Russell, ¿no? Entonces tienen hasta nombre propio para los morfologistas, ¿no? Y es más, esta última célula, la que les he puesto ahí solita, la que tiene muchas inclusiones de inmunoglobulinas en el citoplasma, se llama célula de Mott. Que nombre propio y todo, porque es una que es característica, aunque no siempre la vemos, la podemos encontrar en el mieloma múltiple, que tiene mucha producción de proteínas de inmunoglobulinas. Entonces, viendo ya todas estas imágenes que nosotros podemos encontrar al microscopio, que bueno fuera que hiciéramos prácticas, ¿no? Acá para así poder mostrarles también a ustedes al microscopio. Ya sabiendo todos esos exámenes que tenemos, nosotros tenemos que definir mi paciente cumple o no cumple criterios de mieloma múltiple. Y hay grupos internacionales de mieloma múltiple que son los que nos van actualizando estos criterios de diagnóstico de mieloma. Y ustedes pueden ver ahí que si tenemos 10 o más % de células plasmáticas en médula ósea, ¿no? O alguna biopsia que me diga, este es un plasmocitoma, ¿no? Médula ósea con plasmáticas más del 10% o un plasmocitoma que además cumpla lo que dijimos al inicio o tenga una de estas características CRAB, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas, si ya tengo cualquiera de estas CRAB más mis plasmáticas, digo mieloma. Si tengo cualquiera de estos CRAB más plasmocitoma, digo mieloma. O luego vienen estos otros criterios que están en el recuadro de la izquierda, que son los SLIM, se llaman. ¿Qué significa? Aquí ya no me importa cuántas plasmáticas, si más del 10%, no. Acá lo que digo es, tengo más de 60%, 60 o más de células plasmáticas en médula ósea, eso es mieloma. Si tengo mi ratio de cadenas ligeras mayor o igual a 100, eso es mieloma. Doctor, ¿y cómo es ese ratio de las cadenas ligeras? Cuando nosotros vimos nuestra inmunofijación, nosotros vimos en nuestro ejemplo, por ejemplo, que nuestra cadena ligera afectada era la lambda, ¿no? La cadena ligera no afectada es la kappa, para nuestro ejemplo. Entonces, yo he pedido mis dosajes, tanto de mis IgA, IgG, IgM, y también he pedido dosaje de kappa y lambda. Yo, en mi ejemplo, tendría que poner lambda, que es la afectada, sobre el valor de kappa. Si eso me sale mayor o igual de 100, eso ya es mieloma, ¿sí? Igual, si tengo más de una lesión ósea, ¿no? En mi resonancia magnética. Entonces, estos son los criterios diagnósticos que tenemos ahora para mieloma, y lo que vamos a hacer es ponerle número, especialmente a esto del CRAB, ¿no? Porque hipercalcemia, sí, doctora, si mi laboratorio es hasta 10, yo digo 10.1 hipercalcemia, no, igual. Si yo tengo anemia, significa para un varón menos de 13 es anemia. Entonces ahora vamos a definir cuáles son esos valores en nuestro CRAB, ¿ya? Y entonces, nuevamente, células plasmáticas en mi médula ósea 10 o más %, plasmocitoma que esté por ahí, más uno de estos eventos CRAB, y acá sí le ponemos número, ¿no? Hipercalcemia mayor a 11 miligramos decilitros. Acá los valores que usamos, las unidades son miligramos decilitros. Entonces,
calcio más de 11 miligramos de decilitro, ya estaríamos en el CRAP. Insuficiencia renal, acá me interesa el valor de la creatinina, más de 2 miligramos de decilitro también. ¿Ya? 2, no, doctora, pero si es hasta 1.3, 1.6 ya sería, no te orienta, pero para que sea parte del CRAP, es creatinina más de 2 miligramos de decilitro. Anemia, no voy a esperar a un 12 o menos de 13 en un varón, menos de 10 ha de ser. Anemia menos de 10 gramos de decilitro también es parte de mi CRAP. Y las lesiones osteolíticas, esas sí las podemos ver, hemos dicho, en todo, ¿no? Una radiografía simple, en una resonancia magnética, acá hasta en un PET-CT podemos ver, ¿no? Esas tomografías por emisión de positrones. Entonces, calcio, no nos olvidemos, más de 11 miligramos de decilitro, creatinina más de 2 miligramos de decilitro, hemoglobina menos de 10 gramos de decilitro y una lesión ósea, esos son los valores para mi CRAP. En cambio, nuevamente, cualquiera de los SLIM, que son estos biomarcadores de malignidad, te dicen mieloma. Plasmáticas, mayor o igual a 60% en mi médula ósea, igual mieloma. Cadenas ligeras, libre, la afectada sobre la no afectada, mayor o igual de 100, es igual a mieloma. ¿Ya? Y más de una lesión focal en la resonancia magnética, también mieloma. Ahora que tenemos los números ya acá bien claritos para nuestro CRAP y nuestro SLIM, ¿no? Lo que vamos a hacer es, volvemos a nuestro ejemplo. Tenemos nuestro paciente que tiene, hemos dicho, un mieloma múltiple IgG lambda. Entonces, ahora viene el familiar y te pregunta, doctora, ¿y cómo estará? ¿Recién iniciando? ¿Ya estará terminal? ¿No? ¿Cómo está? Es decir, nos están preguntando por el estadio clínico. Y para nosotros saber en qué estadio clínico está, vamos a tener estos sistemas pronósticos internacionales. Y el primero que vamos a ver es el más antiguo, que es la imagen inferior izquierda, que es el ISS, Sistema Pronóstico Internacional. En el ISS, en este sistema pronóstico, solamente, ustedes ven ahí, tenemos dos parámetros. Y habíamos hablado de la beta-2 microglobulina como un parámetro que, aunque no es específico, no es exclusivo de mieloma, es súper importante. Vean que aquí, para todo lo que es el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Para poder ver su estadio clínico, se usa a esta beta-2 microglobulina y la albúmina. ¿Por qué la albúmina? Estamos estudiando las proteínas. Si la albúmina me baja muchísimo, significa que mi globulina se ha disparado. Por lo tanto, el valor de mi albúmina es importante. Entonces, vean, en este primer sistema internacional que tuvimos, teníamos que si mi beta-2 microglobulina era menor de 3.5 y mi albúmina mayor de 3.5, estaba en un estadio clínico 1. Luego, si mi beta-2 microglobulina estaba entre 3.5 y 5.5, ¿no? Era un estadio clínico 2. Y si mi beta-2 microglobulina era mayor de 5.5, estábamos en un estadio clínico de 3. Es decir, la beta-2 microglobulina cobraba muchísima importancia y el estadio clínico era importante saber porque me podía hablar de la mediana de supervivencia, ¿no? Así un estadio clínico 1 era más de 5 años, un estadio clínico 2 era poquito menos de, sería 4 años, ¿no? Y el estadio clínico 3, más bien poquito más de 2 años. Este sistema internacional se fue revisando y a estos dos únicos parámetros se le fueron agregando otros. Y es nuestra famosa deshidrogenasa láctica, y acá nos vamos a la imagen superior izquierda, ¿no? Que hemos dicho que cuanto más proliferación hay, aumenta, por lo tanto, cuando la encontremos elevada iba a ser de peor pronóstico, ¿no? Y estas imágenes que les he puesto acá, que es el estudio de cromosomas. Vemos si hay alguna alteración a nivel de sus cromosomas para que nos pudiera decir el mieloma es de mayor o de alto riesgo, como decimos, riesgo intermedio, alto o estándar, ¿no? Es de alto riesgo.
Es decir, puede que recaiga rápidamente después de un tratamiento o puede que no te responda a ciertos tratamientos. Entonces, estos dos parámetros fueron los que se incluyeron en el sistema internacional y se le llamó el ISS revisado, en siglas RISS, ¿no? Se revisó y se dijo, bueno, vamos a incluir tanto la parte citogenética como la DHL. Y ahí tenemos, no se varió nada los valores de beta-2 microglobulina y albúmina y se agregó, ¿no? En el estadio 1, si mi DHL es normal, o sea, si estoy en estadio 1, mi DHL tiene que ser normal y no tengo que tener ninguna lesión, ninguna alteración de alto riesgo a nivel citogenético. Y en cambio, si mi DHL está elevada y tengo alguna lesión o alguna alteración a nivel cromosómica que me diga alto riesgo, me paso al estadio 3, ¿no? Y el estadio 2, pues es cuando no cumple ni para 1 ni para 3. Y estas alteraciones de alto riesgo las tenemos ahí en la tabla. Translocación 1416, Q32, Q23, translocación 1420, delección del 17P, delección del 13Q, ¿no? Hay muchas de ellas que están. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan ustedes? No que me memoricen todas esas translocaciones, sino que sepan de que cuando hay ciertas alteraciones a nivel de cromosoma, nuestro mieloma puede tener peor pronóstico. Es diferente tener una translocación de esa a tener un paciente varón que tenga un cariotipo 46XY. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, está y se han dormido, creo. Seguimos. Entonces, dicho esto, nos vamos con esta diapositiva. Y en esta diapositiva quiero que vean. Nosotros hemos hablado mieloma múltiple. Hemos visto cómo se sospecha, cómo se diagnostica. Una vez que diagnostico, cómo hago mi estadio clínico, ¿no? Del mieloma múltiple, cuando la enfermedad está ahí totalmente activa. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo unas proteínas un poco más elevadas, ligeramente más elevadas, cuando tengo una proteína que me dicen, o sea, un pico monoclonal, pero no como el que han visto, sino la quinta parte de eso, pero así un piquito chiquito, chiquito. Y entonces cuando hago mi inmunofijación, me dicen, por ejemplo, es IgG kappa, y cuando yo hago mi dosaje de IgG, prácticamente está normal, no ha subido nada. Cuando hago mi dosaje de kappa, está dentro de rangos normales, no ha subido nada. Pero me dicen, esto es monoclonal. Poquita cosa, pero es monoclonal. Entonces, a esto le vamos a llamar, hay una gammapatía monoclonal, ¿no es cierto? Por lo tanto, le vamos a llamar gammapatía monoclonal. Como no llega a ser mieloma, decimos de significado incierto. Son los esos MGUS, castellano MGAS, les gusta decir cuando lo pronuncian en inglés. Lo cierto es que es la gammapatía monoclonal de significado incierto, donde hay un piquito chiquitito en mi electroforesis, mi inmunofijación me dice, sí, acá hay clonalidad de tu IgG kappa, por ejemplo, pero cuando yo hago mi dosaje de ese mi IgG, que sería mi proteína monoclonal, no llego a 3 gramos, es menos de 3 gramos. Digo, no, ¿y cómo estará mi médula ósea? Pincho médula ósea, hago mi aspirado, hago mi extensión, y cuando lo veo al microscopio no llego al 10% de plasmáticas. Es decir, no estoy cumpliendo criterios diagnósticos de mieloma a pesar de que tengo una gammapatía monoclonal. Y, por supuesto, no tengo nada del CRAP ni nada del SLIM, que son esas características que hemos estado repitiendo diapositivas anteriores. Entonces, cuando tengo un piquito monoclonal chiquito, cuando no llego a un dosaje de mis inmunoglobulinas, o sea, de mi proteína M, ¿no? Más de lo, en este caso, cuando es menos de 3, cuando por más de que quiero evidenciar esas plasmáticas en mi médula ósea, no llego al 10%, estoy frente a una gammapatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué debo hacer? Seguirla. Hacer el seguimiento, porque se ha visto que estas gammapatías monoclonales lo presentan prácticamente el 10% de las personas mayores de 60 años
y solamente un 3% de ellas con los años pudieran evolucionar a mieloma. Como existe ese porcentaje, hay que hacerle seguimiento para ver que no se nos esté transformando. ¿Cómo vamos a ver? Pues con el dosaje, ¿no? Si empiezo a ver que sube de 3, ya puedo reevaluar la médula ósea y ver cómo va evolucionando. Estas gamopatías monoclonales de significado incierto también van muy asociadas a enfermedades reumatológicas. Entonces, por ejemplo, un paciente con lupus puede tener una gamopatía monoclonal años y nunca transformarse a mieloma. Igual algunos cánceres, cáncer de próstata también le gusta ir de la mano con esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un pico monoclonal, pero no cumplimos criterios de mieloma, decimos gamopatía monoclonal de significado incierto y solo se hace seguimiento, no hay tratamiento. En cambio, cuando mi mieloma múltiple, o sea, yo igual tengo mi pico monoclonal, pero ahora sí veo mi médula ósea y en mi médula ósea ya hay más de 10% de plasmáticas, ¿no? Más de 10, pero menos de 60. Que hemos dicho, si es más de 60, ya automático es mieloma, ¿no? Activo. Cuando hay más de 10, pero menos de 60% de células plasmáticas, mi proteína M ya subió y es más de 3 gramos de decilitros, pero no tengo nada de CRAB, nada de SLIM, se le llama mieloma quiescente, smoldering mieloma, mieloma durmiente, mieloma inactivo, como le querramos llamar. Y en cambio, cuando ya presentan todas las características que hemos dicho nosotros, ¿no? Nuestro pico tremendo en la electroforesis, nuestra inmunofijación bien clara, nuestros dosajes súper elevados, ese ya es un mieloma múltiple activo. ¿Qué pasa? Antes, al mieloma múltiple quiescente, al smoldering, al durmiente, también se le observaba, ¿no? Pero ahora no. Ahora, al único que se le observa es a la gamopatía monoclonal de significado incierto. Luego, ya que es un mieloma, da igual, durmiente, activo, da igual, se empieza el tratamiento. Cuanto antes para poder llevarlo a una respuesta completa, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, mieloma múltiple, tengo que pensar en el tratamiento. Y para el tratamiento, lo básico es ver si mi paciente va a ser candidato o no a trasplante de médula ósea. Si mi paciente es candidato a trasplante de médula ósea, a ver, para empezar, ¿qué trasplante haría? ¿Autólogo o halogénico? A ver, despierten. A ver, ¿cuál? Halogénico. ¿Alguien que diga autólogo? ¿Todo es halogénico? ¿Sí? A ver, veamos. Cuando yo tengo, o cuando yo necesito, pregunta en general, ¿ya? Fuera de la clase. Cuando yo necesito un trasplante autólogo, ¿qué significa? Que yo voy a sacar células madre del paciente para volvérselas a poner al mismo paciente, autólogo. Cuando es halogénico, yo necesito células madre de otra persona para ponerle a mi paciente, halogénico. Por lo tanto, si yo necesito hacer un trasplante autólogo, necesito primero que mi paciente tenga células. Hemos dicho que en aplasia, por ejemplo, no hay células, no se puede hacer eso, ¿no? Necesito que esas células sean buenas, porque no le voy a poner células madre que estén cancerosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, en un paciente con mieloma múltiple, dicho eso, ¿pensaríamos en un halogénico? ¿Sí? ¿Convencidos que es halogénico? Sí, doctora. Ya, entonces ahora yo les digo, no, es autólogo. ¿Por qué? ¿Cómo nace mi célula madre en un paciente con mieloma? ¿Cómo está mi blasto ahí? ¿Cómo está la primerita, la célula madre? ¿Ya está cancerosa? En un paciente con mieloma, ¿cómo están sus células madre? ¿Y cómo están las células madre, los blastos, en un paciente con leucemia aguda?
En otras palabras, ¿cómo nacen mis células madre en un paciente con mieloma? ¿Cómo nacen mis células madre en un paciente con leucemia aguda? A ver, pensemos. Todo ¿Mm? proviene de blastos, pues. ¿Cuál? Todo proviene de blastos. La primera célula madre es un blasto. Muy bien. ¿Qué más? En cambio, bueno, la mieloma múltiple se diferencia ahí se me fue la palabra. A célula plasmática. La célula plasmática. Por lo tanto, el blasto en ese paciente, ¿cómo está? ¿Canceroso ya? No. No. No, no es cierto. En un paciente con leucemia, el blasto es la célula de la leucemia porque es un blasto maligno y ese es el que se va a clonar. El blasto maligno se empieza a clonar, prolifera mucho y esa es la leucemia aguda. Desde blasto. En un mieloma múltiple, mi blasto se ha transformado en serie mieloide, serie linfoide. En mi serie linfoide todavía tengo mis blastos, mis linfoblastos, luego mis linfocitos primero para el estirpe T, que serán pre-T, T, ¿no? Los NK, y tengo mis linfocitos B, que serán mis B común, mis pre-B, mis pro-B, y al final de todo es una plasmática. Y entonces mis B, mis pro-B, mis todos están bien, solo se ha malignizado la plasmática, es decir, se ha malignizado, como quien dice, ya de viejita. Por lo tanto, nace normal. Por lo tanto, si yo le doy un tratamiento de quimioterapia a mi paciente y logro exterminar todas las plasmáticas, yo puedo tener un buen donante de médula ósea en ese mismo paciente. Es decir, puedo hacer un trasplante autólogo, que es recontra conveniente porque un paciente no va a rechazar sus propias células, ¿no? Que es la principal complicación de un trasplante halogénico, el rechazo. En un autólogo no. Entonces, estos pacientes con mieloma múltiple tienen la posibilidad de hacer un trasplante autólogo porque sus blastos, sus células madre nacen normales. Se malignizan en el último momento, pero nacen normales. En el último momento cuando están recontra provistos de un montón de funciones y por eso hasta ahora no lo podemos curar, pero nacen normales, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ya el diagnóstico de mieloma múltiple y tenemos que tratar, decimos, ¿este paciente va a ir a trasplante o no va a ir a trasplante? Trasplante autólogo. Si decimos sí, que es nuestra primera columna, mi paciente va a ir a trasplante, lo que yo tengo que hacer es darle un tipo de quimioterapia que no me aplacie mi médula, es decir, que no me deje médula pobre, sin células. ¿Por qué? Porque yo voy a tener luego que estimular esa médula para colectar sus propias células madre y hacer el trasplante autólogo. ¿Ya? Entonces, también hemos dicho que la quimioterapia, y lo dijimos al principio de clase, la quimioterapia no puede ser con un solo fármaco, no puede ser un solo quimioterápico que se dé. Se da generalmente tripletes. Y el que más usamos es el bortezomib con talidomida y dexametasona. ¿Cuál se usa en todo el mundo? Bortezomib con lenalidomida y dexametasona. ¿Ya? Ese es el triplete más usado. O también la ciclofosfamida con bortezomib y dexametasona, que se llama Cybordi, ¿ya? Entonces usamos el VRD o el Cybordi. Que sepan las dosis, que sepan los nombres, no me interesa. Lo que me interesa es que sepan que no se puede usar un solo fármaco, se tienen que usar varios fármacos. Finalmente los esquemas de quimioterapia están ya hechos, ¿no? Y lo que hay que hacer es saber elegir el mejor esquema para tu paciente, de acuerdo a las características del paciente. Entonces, si mi paciente va a ir a trasplante, lo que yo tengo que hacer es... Ay, ¿se fue? Se fue, ¿no? Ya, voy a seguir, a ver. Cuando el paciente va a trasplante, ahorita lo voy a colocar. Lo que tengo que hacer es darle la quimio, intentando que esa médula ósea todavía esté funcionando bien, para luego estimularla y poder colectar mis células madre y lograr mi trasplante autólogo, ¿no?
Hemos dicho que el mieloma múltiple no se cura, por lo tanto yo les pregunto, si yo le hago un trasplante autólogo, ¿voy a curar a mi paciente? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Están? Doctora, ¿Ah? No se curaría, doctora. No se cura, ¿no? Si hemos empezado la clase diciendo, esta neoplasia lamentablemente no se cura, no mata, invalida, ¿no? Te predispone a muchas infecciones y finalmente te mata una neumonía por culpa del mieloma, pero el mieloma como mieloma en sí no te mata, sino la neumonía, porque te hace insuficiencia respiratoria, la infección se te complica, se te puede hacer una sepsis, ¿no? Generalizada. Entonces, no se cura. ¿Está transmitiendo, chicos? sí se ve. Ya. Entonces, lo que hacemos es, nuestros ciclos de quimioterapia, hemos puesto ahí de 4 a 6 ciclos, evaluamos la respuesta del paciente, que ahora vamos a hablar de la respuesta, y de acuerdo a cómo esté, si mi paciente ha tenido una buena respuesta a mi quimioterapia, puede ir a trasplante. ¿El trasplante con qué finalidad lo hago? Con la finalidad de que mi paciente no esté todo el tiempo en pura quimioterapia. Mi intención es que mi paciente logre una respuesta completa, en otras palabras, que esté sin enfermedad el mayor tiempo posible. Y ese mayor tiempo posible no va a recibir quimioterapia. Es importante, sí, porque muchos de los quimioterápicos del mieloma múltiple producen mucha neuropatía. Neuropatía que puede ser un simple hormigueo en los dedos de la mano, como llegar a pérdidas de la fuerza, que no puedes ni coger la taza para tomar un café. Entonces también puede invalidar con estas secuelas de mi tratamiento. Por lo tanto, doy la quimio, intento llevarlo a trasplante y después del trasplante puedo continuar quimio unos ciclos más. Puedo darle un solo medicamento, una sola pastillita de mantenimiento, por ejemplo, lenalidomida, o simplemente puedo observarlo. ¿Y observarlo hasta cuándo? Hasta que recaen, porque hemos dicho no se cura. Van a recaer en algún momento, ojalá dentro de 5 años después del trasplante, pero puede ser después de un año, año y medio, ¿no? Pero al menos tienen todo ese tiempo sin quimioterapia. Entonces, importante saber si mi paciente va a ir a trasplante, porque entonces le intento dar unas quimioterapias que no me debiliten, no me aplacien esa médula para yo poder luego estimularla para mis células madre. En cambio, si mi paciente no va a ir a trasplante, ejemplo, señor de 80 años, trasplantamos hasta los 70. Imaginemos 80, 85 años que lo hay, entonces digo, bueno, no va a ir a trasplante, por lo tanto puedo darle la quimio dependiendo de su comorbilidad, ¿no? Entonces puedo usar 2 drogas, puedo usar 3 drogas y ya, mientras que uno hizo unos 4 ciclos o hasta 6 y trasplanto, acá puedo ir un año entero de tratamiento. Y después de ese año entero puedo ver si le hago mantenimientos, tal vez con una sola droga, tal vez no, ya, pero dependiendo de la respuesta que se haga, o si le daba 3 quimioterápicos durante el año, puedo bajar a 2 quimioterápicos, por ejemplo. O en vez de hacerlo mensual, lo hago cada 2 meses, ¿no? Cosas así, empezamos a espaciar un poco, dependiendo también de cómo el paciente va tolerando todo, ¿ya? Entonces, la intención siempre es llevar al paciente a una respuesta completa. Ahora, si yo hablo de respuesta completa, debe ser porque hay alguna respuesta parcial también, ¿no? O no hay respuesta. Entonces, acá hablaríamos de los tipos de respuestas que hay al tratamiento con mieloma múltiple, de mieloma múltiple, perdón. Entonces, cuando yo le doy un quimioterápico a mi paciente, puede que ese quimioterápico no le haga nada y lo deje a mi paciente tal cual estaba, o sea, no ha movido para nada la enfermedad, le decimos enfermedad estable, se ha quedado ahí. Puede ser que haya habido una mínima respuesta
o tal vez una respuesta parcial. Acá faltaría otro que es muy buena respuesta parcial, luego viene la respuesta completa y luego viene la respuesta completa estricta. Yo lo que quiero que sepan es que hay distintas formas de responder del paciente dependiendo de las características que haya tenido el mieloma. Por ejemplo, si ha tenido alteraciones citogenéticas que hacen que sea más resistente, ¿no? Entonces, estos son los tipos de respuesta. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque nosotros podemos trasplantar desde que el paciente hace respuesta parcial. No podemos trasplantarlo cuando está con toda la enfermedad encima ni cuando hay una mínima respuesta. Lo mínimo que necesitamos es respuesta parcial. Mejor si tiene una muy buena respuesta parcial, muchísimo mejor si es una respuesta completa y mejor aún si es una respuesta completa estricta. ¿Por qué? Porque esto me va a asegurar que post-trasplante mi paciente me permanezca en esa respuesta durante más tiempo. Es decir, no necesite quimioterapia por mucho tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esas respuestas? Con todos esos parámetros que tenemos ahí al lado. Tampoco nos lo tenemos que memorizar. Tenemos las tablas y nosotros vamos sacando, ¿no? Con la calculadora cuánto ha bajado en sus proteínas M, ¿no? O sea, cuánto bajó su IgG en nuestro caso, cuánto hay todavía cadenas ligeras lambda en nuestro caso, ¿no? O sea, vamos viendo y vamos evaluando. Bajó entre un 25 y 49% a mínima respuesta. No, ha disminuido a más de la mitad respuesta parcial. No, está totalmente negativo hasta la inmunofijación, no se ve nada. Ah, perfecto, respuesta completa. Dependiendo de estos criterios de respuesta, nosotros podemos ver y podemos ya decidir el trasplante en nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, nosotros al diagnóstico vamos a tener todos los criterios que hemos dicho y ese será nuestro diagnóstico. Damos un primer tratamiento y conseguiremos una primera respuesta completa cuando ese pico monoclonal que tenemos lo bajamos. Luego el paciente va a ir en plano y puede recaer, por lo tanto va a ser otro pico ahí de la proteína monoclonal y esa va a ser mi primera recaída. Yo le voy a dar el tratamiento y este tratamiento va a llevarme a mi segunda respuesta, ¿no? Y nuevamente tendría que ir en plano. Y luego, si recae y hace otro pico, va a ser mi segunda recaída. Le doy el tratamiento y va a ir en mi tercera respuesta, ¿no? Y así, durante todos los años, durante todos los años no es que recaen, ¿no? La intención es darle un tratamiento para que esté mucho tiempo, ojalá años, en buenas respuestas que no necesite más que observación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? Pero disculpe, ¿usted cree que por favor podría hacer un resumen rápido de los que son candidatos o no? Usted habló de los 70 años, habló que no se trasplantaban a pacientes que estaban activos, algo así mencionó. Por favor, podría, o sea, candidato o no candidato, ¿cuáles eran los candidatos, mejor dicho, después del diagnóstico? Ya, entonces paciente candidato a trasplante, ¿eso? Sí, ajá. Sí. En mieloma, ¿no es cierto? Sí. Ya. Los pacientes candidatos, lo primero es la edad, ¿no? Y dependiendo de los centros trasplantadores, algunos centros trasplantan hasta 60, por ejemplo. Acá en Almenara hacemos hasta los 70, Revaleti también, aunque hay algunos pacientes que han tenido, que son fit, o sea, que están bien de estado general, hasta 71, 72 han trasplantado, ¿no? Eso es lo principal para ver el trasplante en médula ósea. Después sus comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene un daño renal, que está en diálisis, tal vez nos va a complicar mucho para las quimioterapias de acondicionamiento, ¿no? Porque no le podemos alterar más la función renal. Luego, si es que apoyo, también todo lo que es soporte, en el autólogo no es tanto ya, pero el soporte familiar es bien importante, porque luego van a tener que llevar ciertas medicaciones, cumplir ciertos esquemas de vacunación y todo,
que requieren siempre un soporte familiar. Principalmente es que estén con la edad, lo primero es la edad, y luego lo otro es que las respuestas que tengan a partir de respuestas parciales ya se puede trasplantar, mejor si es muy buena respuesta parcial o respuesta completa o completa estricta. Y lo otro es que, a ver, edad, respuesta al tratamiento y comorbilidades, ya está. Para el autólogo no necesitamos tanto como para un alogénico. ¿Pacientes con mieloma pueden hacer trasplante alogénico? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Cuando se le echa, por ejemplo, un autólogo y recae, o cuando no logra respuestas, pues posautólogo. Ahora, la verdad es que el mieloma múltiple en estos últimos 10 años ha tenido gran avance en todo lo que es investigación para el tratamiento. Y entonces hay muchos fármacos que se usan a nivel mundial. Nosotros acá en el Perú tenemos el bortezomib, lenalidomida, talidomida, pero también ha llegado el carfilzomib, también está la pomalidomida, el daratumumab, que lamentablemente a nivel de seguridad social, por ejemplo, no lo tenemos, a nivel de Ministerio de Salud creo que tampoco, pero a nivel de clínicas sí que lo tienen. Entonces, pacientes que no logran buenas remisiones, que aquí en la seguridad social tendrían que hacer quimioterapias intensivas hospitalizadas para lograr una buena remisión, podemos tenerlos, si es que tienen, ¿no?, sus seguros oncológicos, estos particulares, podrían recibir otro tipo de moléculas con la misma intención de llevar a buena remisión para un posterior trasplante si son jóvenes principalmente. ¿Conforme con tu pregunta o alguna otra duda? Doctora, tengo otra duda. Estamos hablando del CRAP y también conversó sobre los biomarcadores de malignidad. Eran 3, ¿no? Y uno que era la relación de cadenas ligeras libres mayores e igual a 100. Eso no me quedó claro. ¿Cómo se hacía ese cálculo? ¿En qué 100 partes? Ya, eso. Cuando nosotros hacemos nuestro estudio de mieloma, hacemos el estudio de proteínas, pedimos dosaje de inmunoglobulinas y pedimos dosaje de cadenas ligeras. Y te lo dan en números, ¿no es cierto? Entonces, el ratio de las cadenas ligeras para nuestros criterios, para nuestro SLIM mayor de 100, debemos hacerlo poniendo en el numerador las cadenas ligeras afectadas. En nuestro ejemplo habíamos hablado de las lambda, ¿no es cierto? Pondríamos en el numerador el valor que nos dan de dosaje de cadenas ligeras lambda, en el denominador el dosaje de cadenas ligeras kappa. Y es una división, ¿no? Numerador, denominador, y se ve cuánto hay. Por ejemplo, si yo tengo de lambda 500 y tengo de kappa, no sé, me invento, o 501, ¿ya? Y de capa 5 tendré 100.001, yo qué sé, pero más de 100, o mayor o igual de 100. ¿Sí? Claro, es muy raro encontrar esa relación, salvo el diagnóstico, y en un mieloma así súper activo. Generalmente las relaciones son 60, 70, ¿no? Pero así más de 100, ya, por eso es que como único marcador también es diagnóstico. Entonces, los números sí nos lo dan entonces en el parámetro. Entonces, Tú lo vas a solicitar. Tú lo solicitas, ¿no? O sea, tú pides tu examen y recibes los resultados y haces tu ratio y ya está. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nelia, no te olvides, por favor, la asistencia. Doctora, ¿puedo hacer una última pregunta, por favor? Dime. Sí, habló, bueno, en el estudio histopatológico, no lo puedo apuntar bien, habló sobre las células plasmáticas cuando tenían inclusiones. Una era de MOT, otros eran, 2 más mencionó, unas 3 en total. Las inclusiones hay unas que se escriben Russell, R-U-S-S-L-L, Russell,
Russell, y la de Thatcher, D de dado, U-T-H-E-R. Y la célula esa con nombre propio se llama célula de Mott, M-O-T. Gracias. Un Doctora, poco una más claro, pregunta. ahora tiene lo que es mieloma múltiple. Dime, Nelia. Lo que pasa es que ya me iba a salir del tema. A ver. Sí, le pregunté a la doctora, René. sí, René, le pregunté sobre el día del examen y me dijo que lo coordine con usted. Ya. Está bien. Bueno, ¿hasta cuándo tenemos? Yo tenía entendido que eran ¿Hasta cuándo? 9 días y terminamos. ¿Cuándo terminaría? A ver, 6 de diciembre que cae El martes 6. sí, pero me parece que todavía me va a faltar la clase de la doctora Loaiza y los seminarios. Uy, ahora. A ver, nosotros podemos hacer seminarios si quieren. Pero no han preparado 2 temas, ¿verdad? ¿Se han dividido? No han hecho nada todavía. Nos hemos dividido, doctora, pero como veíamos que las clases estaban avanzando, pensé que iba a ser más o menos para el lunes la exposición. Yo el lunes tengo consulta, sería el lunes en la tarde. ¿Sí? Entonces sería el seminario el lunes en la tarde y el examen ¿cuándo? ¿Cuándo van a terminar las clases con las otras doctoras? ¿Ah? Falta coordinar con la doctora Loaiza, pero más o menos quería saber si tenía disponibilidad o cómo se tenía. Mira, yo lo que te digo es, coordina cuanto antes con la doctora Loaiza, porque a los que más les interesa terminar el capítulo con examen y con todo eso ustedes, porque si no se les va a juntar. Entonces voy a conversar primero con la doctora Loaiza. Habla con la doctora Loaiza y me dices, entonces de nuestra parte hacemos el seminario el lunes, entonces, ¿sí? Sí, doctora, por favor. Ya, el lunes en la tarde, entonces. Los chicos me preguntan si es que es posible mandar diapositivas. Voy a preguntar a la doctora René. Si los ves atentos, si es que están y todo, se puede enviar, pero si no, no, porque ya a veces me dejan ahí con la clase en grabado y se van. Está bien, doctora. Entonces nos estamos comunicando. Ya, Nelly, entonces tú me avisas, ¿ya? Gracias. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta más de la clase? ¿O de algún tema que quieran? Ya. Listo. Doctor, ¿el examen teórico y el práctico es el mismo día? Sí. Gracias. No es difícil. Se les toma exactamente, estrictamente todo lo que está en las clases, todo lo que se dijo en clases. Hay súper buenas notas en sus compañeros, pero también hay súper malas notas. Repasar nada más lo que hemos hecho y ya está. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos coordinando con Nelia y nos vemos el lunes en la tarde para el seminario.